usted no lo sabe, pero antes de entrar al aire ya estaba platicando aquí con José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y a quien acudimos para entender mejor estos temas de la economía. ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto. Bien, bien, bien. Buenos días. Buenos días. Oye, a ver, empezamos por el dato de coyuntura, si te parece, que es la polémica que se vivió esta semana en torno al empleo. Se presentan los datos del IMSS, que además hay que decirlo, no son datos de la banca, no, los propios datos del gobierno, y el dato duro, inobjetable, contundente es que si el año pasado, en mayo, se crearon 33,000 empleos, números redondos, este mayo que acaba de pasar se crearon 3,000 empleos. Y entonces pues, todo el mundo voltea y dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se nos perdieron tantos en el camino? Y el presidente dice, yo tengo otros datos, no están incorporando, por ejemplo, los que se crean con el programa Sembrando Vidas y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, y eso detona un debate sobre cómo medimos o no medimos el empleo. Entonces, empezaría por preguntarte, a ver, este dato de los 3,000 empleos creados en el mes de mayo, ¿hay manera de que esté sujeto a interpretaciones, de conteos, de polémica, o eso es lo que hay y a partir de ahí tenemos que empezar el análisis? Bueno, yo creo que la respuesta muy concreta es no, no debería de ser sujeto a polémica. ¿Por qué? Porque lo que mide el IMSS es la creación de empleo formal. Es decir, hay una serie de características legales, formales que deben de cumplirse, como acceso no nada más a la seguridad social, sino, por ejemplo, a un sistema de pensiones. Hay cuestiones fiscales que están detrás de todo esto. Hay la extensión de cómo los derechos del trabajador llegan a la seguridad social también de sus familias. La aportación de la empresa, la aportación del trabajador. Efectivamente, el propio Seguro Social y el gobierno reciben aportaciones en forma de contribuciones a la seguridad social o en forma de impuestos derivados de este tipo de empleos. Son producto del crecimiento económico. Entonces, hay una definición legal clara de lo que es empleo y de lo que no es empleo. Efectivamente, y eso es lo que las cifras del Seguro Social muestran. ¿Qué es lo que tenemos en estrategias como Jóvenes Construyendo el Futuro? Construcción de ocupación, es decir, pareciera, no es una cuestión semántica. La ocupación, por ejemplo, en el extremo también la da la informalidad. Es decir, la informalidad lo que le da a los mexicanos que no tienen cabida en el sector formal es una manera de ganar, tener un ingreso, pero sin tener acceso a una serie de prestaciones. O quien recibe una beca. Por ejemplo, puede tener un ingreso, pero no es un empleo. Efectivamente, pero en ese caso tampoco es una ocupación. Digamos, cuando nosotros vemos las cifras del INEGI que miden ocupación y empleo, lo que estamos viendo es que el INEGI contabiliza el empleo formal, los 20 millones que están en el IMSS, más los otros 30 millones que no están con ocupación formal. Entonces, lo que tendríamos aquí que distinguir muy claramente es, el IMSS reportó en mayo que la capacidad económica de nuestro país no tiene ahorita la fuerza para generar el empleo formal que se requiere. Generó poco menos de 4,000 empleos. México requiere casi entre 90,000 y 100,000 al mes. Por otro lado está los proyectos del gobierno federal, que lo que están creando es ocupación que no reviste las características de empleo formal. Ahora, entonces, enfocándonos en este tema del empleo, ya que nos expliques la diferencia, ¿por qué se crearon tan pocos en este mes? ¿Qué nos dice ese dato? Ya era la crónica de una muerte anunciada. Es decir, cuando nosotros desde agosto del año pasado vimos que las cifras de inversión venían cayendo, y no nada más la pública, sino también la privada, que sectores como el industrial, que acumulan 7 meses de caídas consecutivas, están en problemas, particularmente la construcción, pues evidentemente lo que estábamos viendo es que las decisiones tanto del gobierno como del sector privado eran de ir frenando la inversión. ¿Cuál es la consecuencia? Menor crecimiento económico y menor requerimiento de personas para trabajo. Y lo que mayo nos está advirtiendo ya es, esto está llegando al punto no de una desaceleración en la creación de empleo. Prácticamente ahorita es una generación nula y lo que tendríamos que estar pensando es que esto en junio y julio puede acabar implicando cifras hasta negativas de creación de empleo. Porque además, tú lo decías ahorita, no es solo que se creen 3,000, se crearon 3,000, pero hay constantemente un incremento de la oferta de quienes se van incorporando al mercado laboral, quienes salen de universidades, quienes están buscando trabajo, que no están encontrando esos espacios, ¿no? Esos espacios de empleo, pues. El famoso 1,000,000 de empleos que durante años se ha manejado y que ahorita va creciendo. Somos 125 millones de mexicanos, que la tasa de natalidad lo que nos está planteando es requerimos más de 1,000,000 de empleos al año para satisfacer nada más eso. Olvidémonos de los pendientes que tenemos del 57% de gente ocupada en la informalidad, que además eso se tiene que resolver. Ahora, ¿por qué se está dando este proceso que dices de contracción o de desaceleración de las inversiones? Empezamos con el sector privado. ¿Qué están viendo, qué están considerando
que no de ahora, sino de 7 meses para atrás empezó a retraerse la inversión privada? Hay 3 elementos fundamentales. Uno, ya lo mencionabas, hay una inercia que se heredó, había una desaceleración en ciertos sectores muy puntuales que se ha expandido. Por ejemplo, en construcción, en minería, en la extracción de petróleo y gas. Entonces, el sector privado ya estaba enfrentando algunas dificultades desde el segundo semestre del año pasado. El segundo elemento que se agregó, por un lado, fue la parte externa. Las presiones de Estados Unidos sobre la economía mexicana generan incertidumbre, generan problemas de visión de inversión y eso también ha influido. Y tercero, a pesar de ser una decisión pública, orbita sobre la parte privada, que es, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, las dificultades que vimos en enero, febrero, algunas decisiones de política económica que al sector privado le han generado cierta duda, como por ejemplo esta cuestión de cómo se ha manejado las fricciones en los bloqueos de carreteras. Por ejemplo, se cortó en enero la vía de comunicación ferroviaria, bueno, es la yugular, claro, por ejemplo. Ese primer trimestre, ahora que los mencionas, el primer trimestre le pegó el cierre de los vías del tren y le pegó el endurecimiento de la frontera para llevar nuestras mercancías a los Estados Unidos, cuando se dieron estas grandes filas allá en Tijuana, en Chihuahua también, Baja California y en Chihuahua, que fueron donde resintieron. Eso también entonces terminó pegando. El abasto en los combustibles, por ejemplo. Ahorita si nosotros analizamos las cifras estado, por ejemplo, vemos que Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, ya en este momento Ciudad de México, el Estado de México, tienen un freno en su actividad económica. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es de que no nada más sectores productivos, sino regiones, las motoras, están viviendo problemas para generar crecimiento y con ello empleo. Si esto que nos acabas de explicar, que además es verificable con las noticias, lo que nos acabas de decir del tren, lo que nos acabas de decir, el tema del problema de combustible que tuvimos por el combate al huachicol, en fin, ¿qué pasa con el sector público? Porque uno pensaría pues que a lo mejor el empresario le piensa 2 veces antes de invertir si no ve reglas del juego claras, pero el gobierno pues tiene una cartera, tiene el flujo que le da, pues entre otras cosas, las contribuciones, ¿no? Los impuestos, y tiene proyectos estratégicos, el tren, Dos Bocas, Santa Lucía. ¿Qué ha pasado con el gasto público? Mira, aquí hay 2 elementos a considerar. El primero no es un problema de ingresos. Es decir, si bien los ingresos del sector público federal están ligeramente abajo de lo estimado, están prácticamente en línea con lo recaudado el año pasado. O sea, ¿qué dinero sí tiene el gobierno? El gasto y la inversión son las que están cayendo. Por ejemplo, la inversión física en los últimos meses ha caído hasta tasas de doble dígito y en más de 20% en términos reales. Entonces, hay un problema de ejecución del gasto que por un lado se llama austeridad, es decir, una decisión del gobierno de reorientar, de reordenar las finanzas públicas, y por otro, yo creo que sí también estamos viviendo la dificultad de ejercer proyectos, es decir, hacer un puente, hacer un aeropuerto, hacer una refinería no es cuestión nada más de decisión política. Hay cuestiones técnicas que deben de cumplirse que me parece todavía no están saliendo adelante. Y finalmente, lo que esto repercute sobre la actividad económica del país. Cuando se detiene el gasto público, cuando hay una decisión de ese tipo, pues las empresas que generan servicios y bienes vinculados con esa actividad, las propias finanzas de los estados y municipios se frenan, y eso es lo que me parece acabó generando este contexto. En este marco, y es consistente con lo que nos acabas de decir, nuevamente se presenta una baja en la expectativa de crecimiento. Para este año, Citi presenta los resultados de los analistas que tiene y ya van desde el punto 1.2 hasta el punto 9, creo que está ahorita el más pesimista, digamos, de las proyecciones para este año. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? Si esta tendencia le ves alguna posibilidad de que se empiece a revertir, si hubiera, o qué tendría que ocurrir en todo caso para empezar a darle la vuelta. Bueno, el crecimiento tiene un elemento previo, que es inversión, pública, privada. Sin inversión está complicado. Cualquier modelo de crecimiento económico lo que te va a decir es yo requiero inversión para generar crecimiento. En tanto esa inversión no esté llegando con mayor cantidad, me parece que va a ser complejo revertir estas cifras. Entonces, en ese sentido, me parece que al menos durante los siguientes 2 o 3 meses seguiremos viendo esta debilidad económica, a menos de que haya un cambio de fondo en la estrategia de política económica y el crecimiento vuelva a ser una obsesión, vuelva a ser visto como el mecanismo de además generar con ello bienestar social.
porque el empleo es justamente esa conexión entre la evolución de la economía y el bienestar de las personas que dependen de ese ingreso para vivir bien. Muy bien, pues José Luis, gracias como siempre. Gracias por la invitación. Gracias, muy claro, muy clara la explicación. Bueno, nosotros nos vamos a un avance, regresamos, vamos a platicar de otro de los temas de la agenda, el tema de la migración, el tema de los refugiados. ¿Qué estamos haciendo en nuestro país? De eso platicamos regresando del corte.